Hola, bienvenidos al bloque 6, automatización de la interfaz. Básicamente lo que vamos a aprender en este bloque son algunas actividades y funcionalidades muy útiles que nos van a servir cuando el resto de funcionalidades que hemos aprendido hasta el momento no han resuelto el problema. Es decir, siempre vamos a poder automatizar de una manera más manual la entrada por teclado o el movimiento y clic de ratón. Es decir, lo que realizamos de manera totalmente manual nosotros como humanos, podemos automatizarlo también dentro de Python. Por tanto, en este bloque aprenderemos a automatizar las acciones con el ratón, automatizar la entrada por teclado, realizar capturas de pantalla automáticamente y reconocer imágenes también de manera automática. Concretamente, en este primer vídeo lo que es a controlar y automatizar el ratón con Python. Para todas estas acciones utilizaremos la librería PyAutoGui, que tiene una serie de métodos muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo obtener la posición actual del ratón? Pues para ello utilizaremos el método position. Podemos mover el ratón a una posición absoluta, indicando con el método moveTo las coordenadas x e y y la duración de ese movimiento y por tanto ubicaremos el ratón en una posición absoluta concreta. También podríamos mover el ratón a una posición relativa respecto al punto en el que se encuentra actualmente. Para ello utilizaremos el método moveRel, indicando cuántas veces hacia la derecha, izquierda o arriba abajo tenemos que movernos en las coordenadas x e y la duración de ese movimiento. Podremos también hacer clic en una posición concreta con el método clic y las coordenadas en cuestión. Podemos hacer doble clic en una posición con el método doble clic y las coordenadas. E incluso podemos mover el ratón mientras se mantiene pulsado el clic izquierdo con el método drag rel xy y la duración. Bien, todos estos métodos van a ser muy útiles y tenemos que tener en cuenta que la posición 00 es la esquina superior izquierda y a partir de ahí se referencian el resto de coordenadas. Vamos a ver en Jupyter todos estos ejemplos. Bien, pues en primer lugar comentar que habría que instalar en cmd pip install pyautoGui para tenerlo habilitado y ahora lo podamos importar dentro de nuestro script. Podemos indicar también con el método size el tamaño y la resolución de nuestra pantalla. En mi caso sería 1920 x 1080 en Full HD. Para obtener la posición actual del ratón, pues utilizaremos el método position como comentábamos. Por ejemplo, si le tenemos en esta posición, pues lo ejecutamos y nos indica que está en la coordenada x 1434 y en la y 445. Pero si nos vamos a una posición de la esquina superior izquierda y volvemos a ejecutar ese método, vemos que la x y la y ya son mucho más bajas, puesto que la posición 00 es la esquina superior izquierda. Bien, para mover el ratón a un píxel concreto utilizamos el método moveTo. Si por ejemplo ponemos las coordenadas 15, 15, también se nos irá a una posición de la esquina superior izquierda. Por ejemplo, le vamos a indicar aquí abajo y poniendo una duración de un segundo veremos cómo el ratón se va moviendo. Por tanto, si lo ejecutamos, pues vemos que automáticamente se nos está yendo a esa posición 15, 15 el ratón. Si le quitamos el argumento de duración, pues no vemos esa transición, sino que directamente se va a esa posición. También podremos hacer un movimiento de manera relativa con el método moveRel, de tal manera que indicamos el offset en el eje X y el offset en el eje Y. Si queremos que vaya a una posición más negativa o de un menor valor que lo que tenemos actualmente, indicamos el valor menos. Por tanto, si indicamos 150 y menos 350, lo que estaremos diciendo es que se vaya 150 píxeles hacia la derecha y 350 píxeles hacia arriba. También ponemos aquí una duración de un segundo. Vamos a ejecutarlo y lo comprobamos. Bien, pues vemos que se está yendo el ratón hacia arriba y a la derecha. También podemos hacer clic en una posición concreta. Imaginemos que queremos automatizar el clic en esta ventana de aquí. ¿Cómo podemos ver la posición en la que se encuentra? Pues aquí si ejecutamos el método position, ponemos aquí el ratón encima de esa ventana y vemos que aquí nos dice que es la posición 756 y 233. Bien, ejecutamos el clic y vemos que nos hace un clic en esa ventana. Si hacemos un doble clic, pues también estaremos yendo a esa misma posición, pero con ese método doble clic. Si lo vemos, podremos automatizar el paso de minimizar o cambiar el tamaño de esta ventana, que sería un doble clic en el extremo superior. Por tanto, vamos a obtener la posición del ratón en esa ubicación. Sería la 1127-28, una de esas posiciones que son legibles para hacer ese movimiento. Y si ponemos esta posición en el doble clic, 1126 y 28, pues vamos a automatizar este paso y vemos que lo hace automáticamente. Bien, por último, también tenemos un método que mantiene el clic izquierdo mientras se arrastra el ratón. Ese método es drag-rel e indicamos el offset en el eje X, en el eje Y y la duración. Para ver cómo lo realiza, vamos a abrir una ventana de Microsoft Paint.
Y vemos que si, por ejemplo, indicamos a la derecha, vamos a ejecutar este método drag-rel poniendo aquí el cursor y ahora vamos a ejecutar el método. Vemos que efectivamente hace un arrastre hacia la derecha con el clic izquierdo mantenido. Bien, pues estos son todos métodos muy útiles para automatizar las acciones con el ratón. Gracias.